publicaciones que Sonorama tiene para usted. Recuerde, Radio Sonorama en Facebook. Sonorama, la gran señal nacional. Fin de espacio publicitario. No la oigas, escúchala. 103.7, Loja. Sonorama, la gran señal nacional. Usted escucha Sonorama con Wilson Oposita Garcés en asignación especial. Hace pocos minutos les comentaba que me parecía curioso que estén organizados los desempleados y subempleados, y me parece curioso porque deben haber tenido un punto de encuentro. Los empleados están organizados en centrales sindicales, en comités de empresa, pero hay una representación y una vocería de una asociación de desempleados y subempleados del Ecuador. Aquí se encuentra el vocero internacional, porque también su activación es de fuera del territorio ecuatoriano. Me refiero a Cristian Villagómez, quien ahora mismo me acompaña. Cristian, bienvenido, muchas gracias. ¿Desde cuándo existen y cómo se articularon? ¿A quiénes representan? ¿Cuántos desempleados y subempleados están representados bajo su vocería? Cristian, bienvenido, El País escucha. Una buena tarde. Muy buena tarde. ¿Cómo estamos? Es un placer estar aquí y también que las personas escuchen acerca de la voz de los desempleados y subempleados del Ecuador. Aproximadamente existen, como ya sabemos, 5.800.000 desempleados y subempleados del Ecuador. ¿Qué quiere decir esto? Que casi 6 millones de personas no tienen un empleo que les pueda representar y les pueda decir, yo voy a llevar el pan o voy a suplir las necesidades de mi hogar. Bueno, hay estadísticas que hablan de mucho más, porque se dice que 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen trabajo, y si somos 17 millones de ecuatorianos, o sea, básicamente la matemática es absolutamente clara, sí, y da sí. Cuenta de muchos más de esos 5 millones o casi 6 millones de desempleados. Básicamente, mira, de los que habla usted. En realidad, de los 17 millones de ecuatorianos, 10 millones de personas estamos en capacidad de trabajar. De esos 10 millones de personas... Que es la población económicamente activa. Exactamente, pero no todos pueden trabajar. Hay personas que están incapacitados de trabajar, que son más o menos como 2 millones de personas. Entonces, quiere decir que más o menos de unos 8 millones de personas sí tenemos todas las facultades para poder trabajar y la oportunidad de poder buscar empleo. Esas 8 millones de personas, de esas 8 millones, solo 2.500.000 personas tienen empleo pleno. De esas 2.500.000 personas que tienen empleo pleno, 500.000 son servidores públicos. Y 2.200.000 personas están en el empleo, pero en el sector privado. Ahora, de esas 6 millones de personas que quedan fuera del empleo pleno, que están en el desempleo y en el subempleo, es de los cuales nosotros estamos poniendo el hombro para que se escuche la voz de esas personas. Que todos nosotros que nos sentimos subempleados y desempleados tengamos fe y confianza en que vamos a poder sacar una ley, o por lo menos hacer escuchando otra voz de lo que nosotros queremos y necesitamos. Nosotros no estamos representados por una minoría. Yo no me siento representado por ninguna federación o organización de empleados del Ecuador. Cuando yo he estado en el desempleo y he estado en el subempleo, jamás ha venido a mí un dirigente de ninguna asociación a decirme, oye, estás en el desempleo. ¿Cuál es tu sentir? ¿Cuál es tu criterio? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué necesitas? ¿Cómo cambiamos el mercado laboral? Entonces, cuando nosotros escuchamos que hay 6 millones de personas que no tienen empleo, que están en el subempleo, que no pueden llevar $1 a su casa diario, entonces, ¿cómo viven esas personas? ¿De qué estamos hablando en el Ecuador cuando decimos que queremos dinamizar la economía, cuando existe el mercado laboral, que es el más importante? Es un mercado que está en recesión y está en una estanflación desde hace muchos años. ¿Qué hacemos ahí? Pero ustedes nacen a propósito de este gobierno. ¿Cuándo nacen? Le decía yo, ¿cuándo se estructuran? ¿Cuándo se organizan? ¿Cuándo realizan la elección del vocero, del coordinador? Usted es un coordinador, es uno de los voceros. ¿Cómo se organizan? ¿Quiénes votaron por usted? La Asociación Nacional de Desempleados y Subempleados del Ecuador fue creada en el año 2012. Del año 2012 al año 2019 formó una directiva. Desde el año 2019 acá hemos estado organizando una nueva directiva y hemos estado también organizando directivas en casi todas las provincias del Ecuador. Hemos tenido eco en casi todas las provincias y principalmente aquí en Pichincha y en Guayas. Y muchas personas se han sumado, muchos profesionales que están en el desempleo y en el subempleo se han sumado a la voz de la asociación y están apoyando a la asociación en función de poder esparcir
todas las cosas que nosotros estamos teniendo, todos los estudios que estamos haciendo para beneficio de las personas que están en el subempleo y en el desempleo. Por ejemplo, mira, es interesante ver que dentro del proyecto de ley que el gobierno mandó a la Asamblea, que por supuesto fue rechazado por la Asamblea. Creando oportunidades. Que ha sido devuelto al Ejecutivo. Que rechazaron, que ni siquiera leyeron. Bueno, el CAL no calificó porque cree que no existe coherencia constitucional, porque se analizan varias materias, están inmiscuidas materias laborales, económicas, tributarias, y eso, de acuerdo a la visión de los integrantes del CAL de manera mayoritaria, no está contemplado en la norma. Eso es un punto de vista, porque muchas leyes se han aprobado, en el tiempo de Correa se aprobaron muchas leyes donde fueron, no solo uno, eran 5 o 6. Pero bueno, tenía un número importante de asambleístas que eran afines a su pensamiento, para no utilizar un término grosero, ¿no? Eran 100 asambleístas en una primera estructura y luego alrededor de 80. Por eso es que nosotros no nos sentimos identificados ni con la asamblea, ni con los dirigentes que dicen que representan a los empleados. Nosotros nos sentimos identificados únicamente con las 6 millones de personas que sí están en el desempleo y en el subempleo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Mira, en uno de los incisos de la ley que mandó el gobierno a la asamblea, decía claramente que en el futuro, cuando sea aprobada la ley, los empresarios, las empresas podrían contratar a personas por horas, por servicios o por obra. ¿Qué tan beneficioso es? Te pongo un ejemplo. Ahora el sueldo básico es de $400. Mensuales. Si nosotros dividimos los 160 horas para los $400 mensuales, las personas ganarían $2.5 por hora. Por hora. Que eso es casi nada. O sea, no es nada cuando tú comparas la función que debe cumplir las empresas dentro de un mercado. Ahora, pero si tomamos en cuenta comparativamente con el nivel salarial de Colombia, de Perú, no se diga de Venezuela, Ecuador está en un paraíso, pues. Lo que pasa es que, Cristian, no podemos comparar el mercado colombiano. Claro, si comparamos con Estados Unidos es otra cosa, pero le estoy hablando de países de la región que viven una realidad casi que similar. Pero la realidad de esos mercados es muy diferente. Imagínate que solo el mercado colombiano tiene dentro de su política crear empleo en función de, por ejemplo, dejar que las empresas tengan libertad dentro del mercado. En Colombia no existen impuestos para la importación de todo lo que es tecnología, por ejemplo. Por eso es que el contrabando desde Colombia a Ecuador es muy grande. Entonces, ¿qué es lo que planteamos nosotros? Estamos en el Ecuador, estamos en un país dolarizado. Si nosotros nos basamos a la hora hombre que debería ganar una persona, no debería ganar menos de unos $4 por hora. Eso quiere decir que si hubiera pasado el proyecto de ley, la hora hombre hubiera subido por lo menos en un 30 o 40%, lo que no se puede hacer cuando cuando estamos en enero y quieren subir el sueldo básico. No le suben ni un 5 ni un 6%, peor un más. Es que de acuerdo a la norma legal está anclado al índice inflacionario y a la productividad, que es algo etéreo, digamos de alguna manera, porque para usted hay unos indicadores, para los dirigentes sindicales hay otros, para el gobierno hay otros, y finalmente nunca se ponen de acuerdo. Los empresarios, los trabajadores, termina decidiendo el gobierno un incremento que le parece el adecuado para no poder eclosionar la economía. Ahora, vayamos a la realidad. Mira, la realidad del mercado. El gobierno no puede ni presionar ni obligar a las empresas para que contraten personas. Solo existe una fuerza que puede obligar a una empresa o a un empresario a contratar personas. Solo una fuerza. Y esa fuerza es el mercado. Mientras el mercado se dinamiza, mientras el mercado es más liberal, donde existen oportunidades de crecimiento de las empresas, va a existir una obligación de esas empresas en contratar personas. Pero entonces ustedes están de acuerdo con este doble estatus, doble régimen que el Código del Trabajo de hace más de 58 años que está vigente y que para los nuevos trabajadores rija una nueva norma que no tenga los mismos derechos y las mismas atribuciones? Pero vivimos en eso. Hay un código laboral para los empleados privados. Hay un código laboral, bueno, con leyes, la ley de servicio público, sí, es muy diferente. El código orgánico laboral. Estamos hablando de que existe dentro de Ecuador, dentro del mercado laboral, existen los servidores públicos y los servidores privados, que tienen diferentes leyes, se rigen con diferente norma. Entonces, si entra una nueva norma para 6 millones de personas que no tenemos empleo pleno, esa ley sí va a tener eco.
va a favorecer a estos 6 millones de personas. Te cuento que nosotros hicimos un estudio en 50 empresas y de este estudio nosotros... ¿Del Ecuador? Aquí en el Ecuador, sí. Ya. Aquí en Quito específicamente. De estas 50 empresas, en la actualidad, con el código laboral actual, solo las 50 empresas emplearían a 1.5 personas en la actualidad. Con el nuevo código que ya estuvo socializándose, las empresas en el estudio dice que podrían contratar hasta 4 o 5 personas si se hubiera flexibilizado la ley Mordaza, que yo digo ley Mordaza, porque no permite que las empresas empiecen a poder contratar La personas. ley Mordaza para ustedes es el Código del Trabajo. Ley Mordaza, es una ley que sí, en este caso, está retrasando los derechos, porque un derecho mundial es el derecho al trabajo. Y aquí en el Ecuador no existe el derecho al trabajo. Le leo algunos mensajes que me están enviando algunos oyentes. El gobierno está atrás de la Asociación de Desempleados. Le preguntan puntualmente y le traslado yo la pregunta. ¿El gobierno les está activando, les está impulsando, les está, no sé, direccionando, para utilizar un término que no sea grotesco, Cristian? No conozco a ningún personero del gobierno, no he hablado, con el único que sí hemos socializado cierta información del Código Laboral fue con el ministro de Trabajo, nada más. Patricio Donoso. Hemos hablado nada más una media hora con él y listo, no conozco a nadie más. Nosotros estamos representando a los 6 millones de desempleados y subempleados del Ecuador. A ellos es lo que queremos que ellos entiendan, o las personas entiendan en el Ecuador, que 6 millones de personas es un 65% de la fuerza laboral del Ecuador. O sea, pero ahora mismo, de acuerdo al Código del Trabajo, está permitido contratar por horas. Por ejemplo, se realizaron una serie de modificaciones en el anterior gobierno con Raúl Ledesma, cuando estaba al frente del Ministerio del Trabajo, usted recordará. Una serie de modificaciones a las contrataciones para poder atender las diversas modalidades y sectores de producción, florícola. ¿Y eso qué generó? Generó nuevos puestos de trabajo, porque las cifras dicen que no. Lo que pasa es Cristian, que una cosa es lo que dicen los políticos y otra cosa es cuando aplican la ley. La ley, cuando Lenín Moreno estuvo hablando de que iba a flexibilizar la ley laboral, nunca flexibilizó. ¿Por qué? Porque tú puedes contratar a una persona por horas, pero tú no le puedes contratar más de 2 o 3 horas en el mes. Si tú contratas a una persona más de 3 horas en el mes, ya tienes que ponerle un contrato fijo al tiempo indefinido. ¿Cuál es el problema ahí? O sea, como yo como un empresario, yo puedo necesitar, yo tengo varios amigos que tienen empresas estacionarias, que están 2 o 3 meses abiertas en el año y que deben contratar o necesitan contratar personas para esa clase de tiempo, 2 o 3 meses. Y de ahí cierran, porque es estacionario. De esos hay un montón de empresas. Y esos empresarios no pueden acceder al mercado laboral, porque el Código Laboral ahora no les permite. Si son desempleados y subempleados, ¿cómo se financian? Para poder tener vocerías, para poder atender requerimientos de medios de comunicación y de algunas otras instancias. Mira, en el caso de la asociación, somos aproximadamente 6 a 7 dirigentes de la asociación. Ya. Estamos en la vocería de todos los desempleados y subempleados del Ecuador. En mi caso, yo soy un emprendedor, manejo varias empresas, asesoro a varias empresas. Pero entonces no es desempleado. He sido subempleado siempre. Nunca, mira, yo nunca jamás... Pero allí, ¿cuál es la línea que separa a un desempleado y a un subempleado? Por ejemplo, usted es un emprendedor. La persona que vende chicles aquí abajo a media cuadra también es un emprendedor. Así es. ¿Cuál es la diferencia? Porque usted tiene posibilidades. La señora a lo mejor lleva el pan a su casa con dificultad. Es muy fácil, mira. Aquí estamos hablando del mercado. Cuando yo hablo del mercado es porque yo creo que las personas entiendan que el mercado es la única fuerza que va a obligar, no solo a las empresas, sino va a obligar al gobierno a abrirse al mundo realmente y permitir que se generen nuevas plazas de trabajo a través de la liberalización del trabajo. Aquí no existe una liberalización del trabajo, no existe mano de obra calificada. No existe estudios de parte de las universidades que nos puedan decir a nosotros que la mano de obra que ahora se está ofreciendo en el mercado laboral es una mano de obra tecnificada. Eso necesitamos. Tecnificada y calificada, porque ni siquiera podemos decir que las universidades están arrojando al mercado laboral profesionales que puedan suplir las más mínimas necesidades de las empresas en función de la nueva tecnología que está surgiendo en el mundo. Dialogamos con Cristian Villagómez, vocero de la Asociación de Desempleados y Subempleados del Ecuador. Cristian, si es que se da un escenario
de bloqueo en la Asamblea, si es que el gobierno decide reenviar la propuesta por separado para que no haya dificultades de una calificación inicial formal por parte del CAL y que sea el Pleno el que analice, y si hay un bloqueo y se insiste en el mismo, ¿el escenario de una consulta popular cree que sería favorable a la aprobación de estos cambios en materia laboral o considera que se echaría abajo esta posibilidad? Usted que dice representar a 6 millones de desempleados. O sea, mira, en realidad lo que tratamos de hacer ahora es tratar de alzar la voz de los 6 millones de personas que estamos en el subempleo y el desempleo. Tratamos de alzar la voz. Si la Asamblea, si el gobierno manda otra vez, nuevamente manda la ley, y la Asamblea rechaza la ley, ¿a quién están haciendo el daño? No están haciendo el daño a las asociaciones, ni tampoco están haciendo mal a los políticos, a ciertos partidos políticos, están haciendo el mal a los 6 millones de personas, a 6 millones de personas que representan a más de 10 millones de personas en función. Pero han hecho escuchar ustedes su voz a la Asamblea Nacional, han acudido a la Comisión de Derechos de los Trabajadores, a la presidenta de la Asamblea, han pretendido ser tomados en cuenta o quieren visibilizarse a través de los medios para ser escuchados. O sea, por supuesto que hemos querido socializar. ¿Pero lo han hecho? Hemos tratado. ¿Les han recibido? No. ¿Por qué? Porque para que te escuche una persona del gobierno, para que te escuche una persona de la Asamblea Nacional, para que te den entrada a la Asamblea Nacional, tú tienes que tener una agenda hecha desde hace mucho tiempo y tienes que representar en función del poder político que ellos creen que debería ser los que ellos necesitan, nada más. ¿La asociación que usted representa está legalmente reconocida en el país? Así es. ¿Tiene todos los documentos en regla? ¿Es una asociación operativa? Es una asociación que se creó en el año 2012 con personalidad jurídica y que en la actualidad ya estamos legalizando todas las directivas en varias provincias del Ecuador. Eso es el paso que estamos dando. ¿Para qué? Para que en cada provincia se haga estudios reales del desempleo y subempleo y no nos basemos nada más, como tú decías al principio, en números que a veces ni siquiera son claros. Necesitamos números que transparenten la realidad del país y que nosotros realmente nos sintamos representados por esos números. Cristian, finalizo preguntándole si es que se consulta al pueblo estas reformas laborales, este nuevo estatus que plantea el gobierno para contratar o generar empleo, ¿cree usted que recibiría el apoyo? ¿Cuál es su percepción? Si es que no recibe el apoyo, estaremos apoyando nosotros. Pero ¿cuál es la percepción? Si es que son 6 millones, me imagino que esos 6 millones al menos votarán a favor de la reforma laboral, de la parte esa de la propuesta creando oportunidades. Mira, estoy muy seguro que básicamente aquí lo que necesitamos es concientizar a la población, a los 6 millones de personas que estamos en el desempleo y el subempleo, que la flexibilización, la liberalización, como yo le digo, de las leyes laborales va a crear nuevos empleos, va a generar nuevos empleos. Eso hay que entender, porque si seguimos con una ley donde retrasa el derecho al trabajo, no habrá posibilidades de que mejore esta situación en cuanto al desempleo y el desempleo aquí en el Ecuador. Cristian, muchas gracias por atender esta invitación. Cristian Villagómez es el vocero de la Asociación de Desempleados y Subempleados del Ecuador y ha estado con nosotros haciendo escuchar su voz a través de Asignación Especial en Sonorama, la gran señal nacional, y en Sonorama TV y las redes sociales, Twitter, Facebook Live, a través de las cuales usted puede escuchar y mirar estas entrevistas, este programa informativo. Hacemos una pequeña pausa, retornamos en breve.